Hola, buenos días a todos. Eh, Nada más vamos a dar unos minutos para comenzar. Si me pudieran confirmar si me escuchan bien. Excelente, muchas gracias. Damos unos 2 minutitos antes de comenzar. Ok, bueno, pues vamos a comenzar. El tema del que vamos a platicar el día de hoy es delitos fiscales. Mi nombre es Carla Jessica Salazar Cuervo. Estoy al frente de la gerencia ahorita aquí en GIA. Entonces, vamos a platicar de ese tema. Voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Es un tema un poco técnico, pero definitivamente muy interesante. Y lo que más me gustaría que se llevaran es el tipo de conductas que se pueden estar cometiendo y que a lo mejor pues no se conoce como tal que se constituye un delito o que también se puede confundir un poco con una infracción propiamente, ¿no? Sancionada desde luego a través de una multa. Entonces, me gustaría que se llevaran eso del curso, ¿sale? Entonces, bueno, comenzamos. El objetivo del seminario es conocer las generalidades de los delitos fiscales, sus elementos, así como los componentes fundamentales del derecho procesal penal en este tipo de delitos, ¿no? Los básicos del derecho procesal penal aplicados en este tipo de delitos fiscales. Así nos lleva esto al temario. Vamos a comenzar definiendo lo típico que es el delito, dando a conocer sus elementos y los delitos fiscales únicamente mencionados, los más relevantes en México. Y ya particularmente vamos a entrar al estudio de defraudación fiscal, equiparable a defraudación fiscal, contrabando,
delito sobre el RFC, declaraciones y datos contables, delito por simulación de operaciones y, como les comentaba, los básicos del derecho procesal penal en los delitos fiscales. En el análisis que se realizará de cada uno de estos delitos, que son los más relevantes y los que más pues nos importa dar a conocer, vamos a estar analizando básicamente los elementos como conducta, omisión, tipicidad y punibilidad, ¿sale? Siendo los más rescatables para efecto de este seminario. Así comenzamos con ¿qué es un delito? Bueno, ¿alguien tiene una idea de qué es un delito? Me gustaría leerlos a través del chat. Ok, aquí nos dice Maritza una acción ilegal. Ujú. Francisco, ¿alguna actividad ilegal? Sí, correcto. No están del todo errados. Básicamente, pues podemos definirlo como una acción o una omisión. Esto es muy importante. Ilícita, desde luego, como lo comentan, y culpable expresamente descrita por la ley bajo amenazas de una pena o sanción criminal. Desde aquí, de esta definición, podemos ir analizando los elementos como tal del delito, ¿ok? Es decir, el delito puede ser una acción o una omisión, ¿ok? No necesariamente tiene que ser una conducta que estemos realizando a través de una acción. Ejemplo, omisión, la omisión en el entero de las retenciones. Es una omisión y constituye un delito, ¿sale? Eh, Esto debe llevar obviamente una manifestación interna de la voluntad, es decir, un deseo de hacer o en su caso de no hacer, en el caso de la omisión. Dicha acción o omisión debe ser típicas. ¿Qué significa ello? Que debe encontrarse una descripción de la conducta delictiva, pues en alguna regulación. En este caso, los delitos fiscales están regulados principalmente en el Código Fiscal de la Federación o en las leyes tributarias locales, desde luego. Aquí es importante destacar que hay algunos delitos que se persiguen simultáneamente con los delitos fiscales, ¿sale? Como los recursos de procedencia ilícita, que es lo que comúnmente llamamos como lavado de dinero. No está establecido en el Código Fiscal de la Federación, sin embargo, se puede perseguir simultáneamente con la defraudación fiscal o su equiparable, por ejemplo. Ok, otro de los elementos que deben tener estos delitos, pues deben ser, estas conductas deben ser antijurídicas, que es decir, que sean contrarias a derecho, ¿no? Desde luego, y que por la comisión o la omisión, pues no se desprenda alguna causa de justificación de esta acción, ¿no? Como puede ser la legítima defensa o un estado de necesidad. Ujú. Las acciones o omisiones deben ser culpables, es decir, que se puedan reprochar a la persona a quien las ha efectuado. Ojo, este punto es muy importante para efecto de los delitos fiscales porque con las reformas que hubo a través del Código Nacional de Procedimientos Penales, los delitos fiscales también se pueden atribuir a las personas morales. Ojo, no todos, pero sí hay algunos delitos que ya pueden que por los cuales se pueden sancionar a las personas morales. Anteriormente se decía, pues no pueden sancionar a la empresa, ¿no? Por defraudación fiscal. No, ahora ya ese punto ya no es así a través de estas reformas que vamos a ver más adelante. Entonces, a manera de ya resumen un poco más técnico, esa primera parte fue un poquito más casual, por así decirlo, para irnos empapando de los tecnicismos. Encontramos que los elementos del delito son conducta, tipicidad, culpabilidad, antijuridicidad, punibilidad e imputabilidad. ¿Sale? Tenemos que la conducta como tal es la acción o la omisión humana que constituye el delito. ¿Sale? La tipicidad, que es la adecuación de la conducta a la descripción legal de un delito en la ley penal. ¿Ok? Dentro de los elementos del tipo, o sea, la tipicidad, por así decirlo, constituye dos tipos de elementos, que son los objetivos y los subjetivos. Los elementos objetivos encontramos el sujeto activo, el sujeto pasivo, conducta, resultado, nexo causal, circunstancias de tiempo, modo u ocasión, agravación o atenuación en su caso. Y los elementos subjetivos, que son el dolo o la culpa. Esto va a variar, desde luego, depende el tipo penal que se haya establecido, pues en este caso en el Código Fiscal de la Federación. La antijuridicidad, pues bueno, es la contradicción con la conducta en el ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, que vaya contrario a lo que establece la ley. La culpabilidad, bueno, ya más o menos les adelanté que es el reproche como tal
que se hace al autor del delito, ¿sale? La punibilidad, ¿qué es? La punibilidad es imponer la pena al autor del delito. Básicamente es la pena de, en este caso, el sujeto activo. Y la imputabilidad es la capacidad de entender y querer el acto delictivo y de ser responsable por ello. Desde luego hay personas que tienen alguna enfermedad mental que, pues en ese caso son imputables, ¿no? Inimputables, que significa que pues no pueden ser sancionados porque no estaban en sus cinco sentidos cuando cometieron algún delito, ¿no? Por ejemplo. Digo, esa nada más es un ejemplo. Entonces, ya que tenemos este preámbulo, entramos a los delitos fiscales más relevantes en nuestra normatividad. Ujú. Tenemos la defraudación fiscal. Aquí les coloqué el precepto legal en el que se regula del Código Fiscal de la Federación, por si es de su interés, puedan verificarlo. La defraudación fiscal regulada en el artículo 108, la defraudación fiscal equiparada en el artículo 109, el contrabando en el artículo 102, el contrabando equiparado en el artículo 103, el uso de comprobantes fiscales falsos, el artículo 113 bis del Código Fiscal, la expedición de comprobantes fiscales falsos en el artículo 113 bis, la omisión de contribuciones retenidas en el artículo 113, la revelación indebida de datos fiscales, esto es por servidores públicos, en el artículo 110 del Código, la resistencia a la autoridad fiscal, el artículo 110 del Código Fiscal de la Federación, y los delitos relacionados con el RFC, en el artículo 110 del Código Fiscal de la Federación. Estos que les estoy colocando son como tal los delitos más relevantes que están actualmente hoy operando, por los cuales están sancionando, ya sea a las personas físicas o a las personas morales. Sin embargo, para efectos del seminario vamos a platicar pues de los más, de los principales, por así decirlo, para que tengan esa visibilidad, ¿no? Porque algunos de ellos no solamente encuadran una sola conducta u una sola omisión. En el ejemplo, por ejemplo, de los equiparables, ¿no? El equiparable a defraudación fiscal o el contrabando equiparado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No sé si todo bien, ya vamos a entrar al análisis de cada uno de los delitos. Perfecto. Avanzamos entonces. Vámonos con el delito de defraudación fiscal. Ok. Bueno, como tal, la regulación nos establece que el delito de defraudación fiscal o comete el delito de defraudación fiscal quien, uno, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución. Aquí hay una omisión clara. O dos, obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. ¿Sale? O sea, si podemos ver, traemos aquí acción y omisión. ¿Sale? Son las dos conductas y cualquiera de esas dos es sancionada como defraudación fiscal. Ahora, ¿qué se debe cumplir eh, para acompañar estas dos, o acción u omisión? Que sea a través del uso de engaños o del aprovechamiento de errores. Es decir, con el uso de engaños, yo sé, por ejemplo, que no estoy pagando la contribución que debo en el sentido en el que estoy ocupando, por ejemplo, alguna estrategia fiscal. Estoy engañando y estoy omitiendo total o parcialmente el pago de alguna contribución. O en su caso, el aprovechamiento de algún error, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahorita que están presentando las anuales, la plataforma del SAT ya trae precargada información, ya la trae así, yo no hago bien mi cálculo y presento la declaración con lo que traía cargada la información. Estoy aprovechándome de ese error, ¿sale? O sea, puede suceder que encuadren ahí algún tema de algún delito fiscal. La omisión total o parcial de la contribución comprende, eso es muy importante, los pagos provisionales, los pagos definitivos o el impuesto del ejercicio en términos de las disposiciones fiscales. Es decir, esa acción u omisión aplica tanto para la presentación de pagos provisionales de renta, los definitivos de IVA o en la declaración anual. ¿Sale? Entonces es muy importante que desde aquí tengamos ubicados estos elementos que trae el tipo de defraudación fiscal. Ojo, ya vimos los elementos del tipo, de todos los delitos, que son los elementos que ya platicamos hace rato. Para que un delito pueda ser sancionado, debe cumplir con todos los requisitos que establece la norma, es decir, con la tipicidad, que fue lo que vimos. Entonces, es importante que sepan que a lo mejor si alguna conducta podría ser sancionada, digamos, a simple vista,
no necesariamente llega al final a una sanción, sino que se tienen que analizar que cumpla con todos los requisitos y desde luego con los elementos del delito que ya vimos previamente, ¿no? Ok. El delito de defraudación fiscal y el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es lo que conocemos como lavado de dinero, que está previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, es decir, como tal no es un delito fiscal, se podrán perseguir simultáneamente, ¿sale? Y aquí hay una contradicción siempre entre qué nos lleva a qué. Si la defraudación fiscal nos puede llevar a un delito de lavado de dinero o al revés. La comisión por el delito de lavado de dinero nos puede llevar a una defraudación fiscal. Normalmente son delitos que los toman como si fueran de la mano, ¿no? Es probable que si te inician alguna causa por defraudación fiscal, probablemente se abra también la carpeta por operaciones con recursos de procedencia ilícita o viceversa, ¿sale? Eh, ahora, también hay presunción en el delito de defraudación fiscal. Se presume cometido el delito cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Qué es lo que les decía? Si ya te abren una causa con recursos de procedencia ilícita, lo más seguro es que piensen que también hay comisión de defraudación fiscal, ¿vale? Entonces, estamos hablando ya de un concurso de delitos. Por eso es importante que veamos la importancia que ha tomado los delitos fiscales en los últimos años. Este capítulo como tal dentro del Código Fiscal de la Federación, pues desde luego ya llevaba contemplado bastante tiempo, sin embargo, hacer un tipo de derecho penal especial, que son los delitos fiscales contemplados en el Código Fiscal, están tomando mucha relevancia últimamente que anteriormente no tenían. ¿Sale? Era como, ay, X, no es tan sencillo que alguien cometa un delito o que la autoridad detecte que alguien cometió un delito fiscal. Y no, últimamente estas conductas son sancionadas completamente normal y de hecho, eso es importante también que sepan que muchas de las conductas que vamos a ver ahorita se pueden o que dentro de nuestro código están colocados como conductas sancionadas con infracciones, es decir, a través de una multa. Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, hay algunos delitos que sí traen esa parte, pero sí me gustaría dejar claro esa desde ahorita, porque a lo mejor puede ser que ustedes me digan, pues es que se sanciona, no sé, con una multa si no me inscribo en el RFC. Sí, pero también puede ser sancionada como un delito. ¿Y de qué va a depender? Bueno, pues de la temporalidad, de el resultado del delito, si es continuo, si es un delito de resultado inmediato, bueno, puede variar de muchas causas y también depende de dónde o cómo lo haya detectado la autoridad fiscal. En este caso, si lo detectó dentro de una auditoría, lo detectó a lo mejor en una visita que se atendió, lo detectó en el desahogo de algún requerimiento. Esto es muy importante dejarlo en claro, ¿no? Bueno, y la tipicidad es del delito de defraudación fiscal, que la tipicidad ya dijimos es la adecuación específicamente a todos los elementos del delito que están contemplados en la norma, ¿no? Entonces, tenemos los elementos subjetivos en el delito de defraudación fiscal. Los elementos subjetivos son el sujeto activo, que en la defraudación fiscal se trata de toda persona que tiene calidad de contribuyente, ¿sale? Es decir, quien comete el delito. Es quien sea contribuyente, quien sea representante del contribuyente. Ojo, esto es súper importante porque con el tipo de poder que le damos a las personas que nos están representando, para efectos de qué actos, pueden desarrollar, por ejemplo, en este caso los contadores, los representantes legales, porque también tienen cierta responsabilidad. Los deudores solidarios, que bueno, el código como tal sí establece la responsabilidad solidaria también en esta parte, siempre que la conducta sea de uso de engaños o el aprovechamiento de error. Aquí les puse que en el caso de la defraudación fiscal sí pueden sancionar a la persona moral, o sea, contribuyente no me limito a una persona física, nos vamos también a la persona moral. El sujeto pasivo en el tipo de defraudación fiscal siempre es el fisco federal. Ahorita estamos analizando defraudación fiscal contemplada en el 108 del Código Fiscal de la Federación, pero también hay este tipo de delitos regulados en los códigos locales. Entonces, hablando de este, pues va a ser el fisco federal, ¿no? Que es propiamente quien recibe el daño o el perjuicio. Es el sujeto pasivo. Luego tenemos la conducta ya vivos, que es por acción o por omisión. El resultado es instantáneo, continuo, permanente y esto pues va a depender de la causación y la consumación del delito. El nexo causal lo podemos acreditar con el uso de engaños que se emplee para omitir el pago de contribuciones o el otro supuesto que era aprovecharse del error del fisco federal para obtener el beneficio indebido.
¿sale? Las circunstancias de modo, tiempo u ocasión, ese delito como tal no señala temporalidad, pero sí refiere que la omisión puede ser total o puede ser parcial. Y luego llegamos a las circunstancias objetivas, que son agravantes o atenuantes, y este delito sí las tiene. El código nos contempla que la defraudación fiscal puede ser calificada. ¿Cuándo? Cuando se usen documentos falsos. Mucho ojo con, pues, presentar documentos emitidos por autoridades, o que supuestamente son emitidos por autoridades públicas que no lo son. Porque, por ejemplo, esto es una calificación dentro de del delito de defraudación fiscal. Omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen siempre que las disposiciones establezcan la obligación de expedirlos y que no se hagan puede llevar a que dentro de la misma revisión o análisis que está haciendo la autoridad para tipificar el delito de defraudación fiscal, se encuentre con esta omisión, la puede calificar, ¿vale? Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de las contribuciones que no le correspondan. Dentro de las solicitudes de devoluciones que presentamos, si manifestamos datos falsos para que la autoridad nos otorgue esa devolución y se da cuenta también y ya está analizando la causa de la defraudación fiscal, bueno, pues entonces puede que la considere como calificada. También muy importante no llevar los registros, los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a las disposiciones también es causa de calificación en el delito. Omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas, que también es calificación. Manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones cuando no le corresponden. Mucho ojo con las cantidades que señalamos como para compensarse dentro de las declaraciones. Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones y declarar pérdidas fiscales inexistentes. Este punto me parece muy rescatable y de aquí quiero jalar al ejemplo que les comentaba sobre las infracciones que pueden ser, perdón, las conductas que pueden ser sancionadas como una infracción o en este caso una facultad de gestión. Declarar pérdidas fiscales inexistentes, para ello hay un procedimiento específico en el artículo 69b bis del Código Fiscal de la Federación que se traduce en una facultad de gestión, es decir, no se está analizando un delito como tal y tampoco se está analizando una este, facultad de comprobación como puede ser una vista domiciliaria, una revisión de gabinete, revisión de facultad de contabilidad electrónica, etc. Aquí en el 69 bis se hace un procedimiento como tal de facultad de gestión para determinar si es que el contribuyente está declarando pérdidas fiscales inexistentes. Ese procedimiento que está establecido en ese artículo eh, puede parecerse lo que se está persiguiendo junto con esta parte del delito de defraudación fiscal equiparada, perdón, defraudación fiscal calificada. Ustedes dicen, bueno, pues yo entendería que están buscando lo mismo, pero ¿qué pasa? A pesar de que sea la misma conducta, son procedimientos muy diferentes. Una facultad de gestión nos puede llevar a decir, pues estás declarando pérdidas fiscales inexistentes, esto es lo que me debes, págame con actualizaciones, recargos y tal. Pero si están analizando dentro de la causa de una defraudación fiscal y sale esto de las pérdidas fiscales inexistentes, independiente al procedimiento administrativo de facultad de gestión, sí puede ser sancionado con una pena privativa de libertad, o sea, con prisión propiamente, ¿sale? Va a depender del monto de la defraudada, ahorita vamos a ver la punibilidad. Pero sí me gustaría que tuviéramos esa idea de que efectivamente hay conductas que es lo mismo, pero se puede sancionar tanto de una como de otra manera, dependiendo el momento en el que nos encontremos o la situación en el que esté el contribuyente, ¿sale? Ahora, cuando los delitos son calificados, la pena se aumentará en una mitad. O sea, si de por sí el delito de defraudación fiscal por sí mismo ya tiene una punibilidad establecida, cuando sea calificada, se aumenta en la mitad. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa? Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un 50%. Y eso se los mencioné porque dentro de nuestros circunstancias objetivas tenemos agravantes o atenuantes y por ejemplo aquí pues estamos viendo esta parte de que si tú ya comenzó la causa y demás y tú de manera inmediata pues ahora sí que enteras al fisco lo que se defraudó, pues bueno, se puede atenuar este monto, ¿no? Siempre y cuando sea por defraudación fiscal. Ojo. Ahora tenemos los elementos subjetivos. En los elementos subjetivos del tipo tenemos el dolo, que puede ser cualquier proceso psíquico, mental, subjetivo, interno del sujeto que decide violar la ley y luego ejecuta la conducta. Y tenemos la culpa, que la culpa es una imprudencia, falta de cuidado, etcétera.
¿sale? Lo podemos definir con un ejemplo un poquito más sencillo. Por ejemplo, si van manejando y digo, toco madera, ¿no? Pero llega a ocurrir un accidente y atropellan a una persona, no es lo mismo que haya sido por alguna imprudencia, es decir, porque se les atoró el tacón en el, no sé, el acelerador, por ejemplo, ¿no? Eso es culpa, hay imprudencia, no querían hacerlo, pero aún así lo cometieron. El dolo es cuando sí tienen toda la intención de hacerlo, ¿no? Y voy sobre esa persona y la atropello. Eso sí es dolo. En el caso de los delitos fiscales, no cabe la culpa, ¿sale? ¿Por qué? Porque la misma definición del delito de defraudación fiscal nos establece que se tienen que usar elementos como el engaño y el aprovechamiento de un error. Eso es dolo, ¿sale? Ahí no cabe la culpa. Y luego nos vamos a la punibilidad de defraudación fiscal. Bueno, pues tenemos que las sanciones, ¿con qué pena se sanciona? Estas sanciones van a variar, depende del monto de lo defraudado. Esto es súper importante. Si el monto de lo defraudado no excede de 2.236.480, pues se va a sancionar con prisión de 3 meses a 2 años. Si lo defraudado excede de 2.236.480, pero no pasa de 3.354.710, se va a sancionar con prisión de 2 años a 5 años, ¿vale? Pero si el monto de lo defraudado excede de esta última cantidad, de los 3.354.000 que les comentaba, entonces se va a sancionar con pena de prisión de 3 años a 9 años, ¿sale? Va a depender del monto de lo defraudado. Ahora, ¿qué pasa cuando no se puede determinar la cuantía de lo que se defrauda? En ese sentido, pues se toma una pena que va de los 3 meses a los 6 años, ¿sale? Cuando literal el monto de lo defraudado no se pueda cuantificar, ¿sale? Si sucede. Ahora, esto, pues obviamente es más atribuible a una persona física, ¿no? Porque pues obviamente la persona física, pues sí la puedes literal, tener en prisión, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es una persona moral? Que es lo que les decía. El Código Nacional de Procedimientos Penales, con esta modificación que hizo, permite la sanción a personas morales. ¿Y con qué las puede sancionar? Con suspensión de actividades, con la clausura de los locales o establecimientos, la prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participado su comisión, la inhabilitación temporal consistente en la suspensión de derechos para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación del servicio público, eh, todas las demás que estén expresamente reguladas en las leyes penales, la intervención judicial para salvar los derechos de los trabajadores o de los acreedores y o con una amonestación pública, ¿sale? Entonces, ya no es únicamente las personas físicas, también es para las personas morales, ¿no? Esto está regulado en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora nos vamos con el equiparable a defraudación fiscal. Eh, Al decir equiparable me refiero a que son conductas que se van a sancionar con las mismas penas que el delito de defraudación fiscal, que son las que ya vimos ahorita, pero son otras conductas. Y eso es muy importante que las conozcamos porque justamente pues es lo mismo, es como si estuvieras cometiendo defraudación fiscal. Y aquí será sancionado con esas mismas penas quien consigne las declaraciones que presente para efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes. Esto es, ya está más preciso. Si ustedes ven el tipo penal de defraudación fiscal, venía como, pues es la omisión en el pago de contribuciones, de manera muy general, pero aquí sí te está estableciendo que en las declaraciones estés consignando deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o al valor de los actos para efecto de IVA, ¿vale? Eh, Otra conducta, que omitan enterar a las autoridades dentro del plazo de la ley establezca las cantidades que por concepto de contribuciones hubiera retenido o recaudado. Esta también es más clara. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal. O sea, digan o obtengan un estímulo fiscal y no eran acreedores al mismo y están beneficiándose de él, es un equiparable. Simule uno o más actos o contratos obtenidos de un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Ojo, esa es simulación de actos o contratos, ¿sale? Obteniendo un beneficio indebido. El típico, y arma un contrato para avalar tal operación, ¿sale? Aquí, pues viene directamente una conducta que se equipara a defraudación fiscal.
que sea responsable por omitir presentar por más de 12 meses las declaraciones que tengan caracteres definitivas, así como las de un ejercicio fiscal. Entonces, no nos vamos nada más a la conducta que ya les había dicho. Entonces me pueden decir, pero es que esa misma conducta se puede sancionar con una multa, ¿no? O con la cancelación de sellos digitales. Sí, pero también, por ejemplo, aquí es muy claro, cuando ya lo omitiste por más de 12 meses, sí puede haber ahí un tema de equiparable defraudación fiscal. Y desde luego darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos del 29 y del 29A de este código. Eso también es muy común porque para efecto de las deducciones, pues nos emiten el CFDI, no revisamos que tengan contemplados los artículos, los elementos del 29 y 29A, le damos efectos fiscales, lo deducimos y al ratito vota que no cumplían, ¿no? Entonces, lo de menos ya es que esa deducción se venga para abajo, o sea, que sí se puede encuadrar en un delito. Ahora, este delito se persigue por querella, un poquito más adelante lo vamos a ver, pero en este caso particular no se va a formular querella si quien encontrándose en los supuestos anteriores entera igual espontáneamente, ojo, con sus recargos, el monto de la contribución omitida o del beneficio indebido que obtuvo, ¿no? Antes de que la autoridad descubra la omisión o perjuicio, es decir, pues un cumplimiento espontáneo, básicamente o que medie requerimiento dentro de alguna orden de visita o cualquier otra facultad de gestión notificada por la misma tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales. Entonces, pues básicamente es que tú te des cuenta por ti mismo, enteres la omisión junto con sus recargos respectivos o en su caso te enteras en la visita domiciliaria y de inmediato lo enteras, ¿no? La tipicidad, pues, va a ser muy parecida al delito de defraudación fiscal. En el sujeto activo tenemos a la persona que tenga calidad de contribuyente, sujeto pasivo, igual va a ser el fisco federal. Es un delito igual por conducta, por acción u omisión. Puede ser instantáneo y continuo, depende. El nexo causal es igual, que tenga uso de engaños o aprovechamiento de error. Circunstancias de modo, tiempo y lugar, igual tampoco trae temporalidad. Viene también esa parte de agravantes y atenuantes, al ser uno consecuencia del otro. Los elementos subjetivos, igual también es este dolo y culpa. En este caso, tampoco entraría la culpa, ¿sale? Y la punibilidad, pues son exactamente las mismas penas que en el delito de defraudación fiscal. Por eso se llama equiparable, ¿sale? Ahora, ¿hasta aquí hay alguna duda o algún comentario? Perfecto, muy bien. Entonces continuamos con el delito como tal de contrabando, ¿sale? ¿Alguien tiene una idea de qué es el delito de contrabando? O qué les suena o qué piensan cuando les dice algo de contrabando? Productos ilegales, mover cosas de manera ilegal. Ujú. Suena como, digo, si a mí me preguntaran, suena como algo que está ingresando al país, ¿no? O saliendo del país de forma ilegal. Transportación de, exactamente, transportación de mercancías de manera, exacto, exacto. Muy bien. Sí, pues el tipo de, de contrabando, la verdad es que es uno de los tipos más amplios que puede haber. Tiene muchas conductas como tal, las voy a enunciar porque, como les decía, el hecho de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. O sea, muchas veces, no por no conocer las conductas, no se nos va a sancionar. Entonces, sí es importante que los conozcamos, ¿no? Y más que este tipo es muy amplio. Nos vamos a quién comete el delito de contrabando. Bueno, quien introduzca al país o extraiga de él mercancías omitiendo el pago total o parcial de contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse. ¿Sale? Sin permiso de la autoridad competente cuando sea necesario este requisito, o sea, por todas las mercancías que sí requieren un permiso o que sean de importación o exportación prohibida, ¿no? Ya sea clases de flora, fauna, este, pues sí, o mercancía como tal ilegal, ¿no?
Otra conducta que tiene es que interne mercancías extranjeras procedentes de la franja o región fronteriza al resto del país, porque pues entendemos que estas dos regiones, la franja y o la región fronteriza, tienen una regulación distinta al resto del país. Y una vez que suceda esto, que interne como tal estas mercancías que estaban en cualquiera de estas dos zonas, eh, se entiende que comete contrabando si se está omitiendo el pago total o parcial en las contribuciones, de igual manera, sin que hubiera permiso o mediara permiso por parte de la autoridad competente o que igual fuera mercancía de importación o exportación prohibida. ¿Sale? También que extraiga mercancías de recintos fiscales o fiscalizados sin que le hayan sido entregados legalmente por las autoridades o por las personas autorizadas para ellos, porque sí, se entiende que estás ahí sacando mercancía, extrayendo mercancía sin el permiso de autoridad competente, también hay algo raro. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la presunción de contrabando. Este delito también tiene presunción y se presume cometido cuando se descubren mercancías extranjeras sin la documentación aduanera que acredite que las mercancías se sometieron a los trámites previos en la ley aduanera para su introducción. ¿Y esto a qué nos suena? Al PAMA. O sea, nos suena también a una conducta que está regulada eh, y un proceso como tal que está regulado en la ley aduanera, que es el procedimiento administrativo en materia aduanera, que dentro del mismo también se puede, al hacer la revisión de la mercancía, detectar que la mercancía no cumple con la documentación aduanera que acredite su legal estancia, ¿no? Entonces, hay que verificar también este punto porque no solamente nos lleva, en el caso particular del contrabando, al Código Fiscal, sino a la ley aduanera que se encuentren vehículos extranjeros fuera de la zona de 20 kilómetros en cualquier dirección, contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas, sin la documentación referida en el punto anterior, que es la que acredite que se sometieron a los trámites previos para su introducción. Y esto, por ejemplo, pues si se desconoce y tú estás por esta zona, y te toca ahí alguna revisión o algo así, en el peor de los casos es presunción de contrabando. No se justifiquen los faltantes o sobrantes de mercancías que resulten al efectuarse la carga de los medios de transporte respecto de las consignaciones que tengan, perdón, los manifiestos o las guías de carga. Aquí uno puede decir, la parte más sencilla, ¿no? Por así decirlo. Hubo un error. Sí, pero el problema ya deja de ser administrativo, se convierte en un tema penal cuando justamente no se justifica ese sobrante de mercancía que estaba determinado como tal en los manifiestos o en las guías de carga. Entonces es importante considerarlo, que nos cuadre todo lo que estamos declarando. También se presume cometido delito de contrabando cuando se descarguen eh, precipitadamente mercancías extranjeras de los medios de transporte, aun cuando sean rancho, abastecimiento o uso económico cuando se encuentren mercancías extranjeras en tráfico de altura a bordo de embarcaciones en aguas territoriales sin estar documentadas. Cuando se encuentren mercancías extranjeras en una embarcación destinada exclusivamente al tráfico de cabotaje, que no llegue a su destino o que haya tocado puerta extranjera antes de su arribo. Y también se presume cometido el delito de contrabando cuando no se justifique el faltante de mercancías embarcadas para tráfico de cabotaje, cuando una aeronave de mercancías extranjeras aterrice en un lugar no autorizado para el tráfico internacional o las mercancías extranjeras se introduzcan a territorio nacional por un lugar no autorizado para su entrada o en su caso su salida. ¿Sale? También cuando las mercancías extranjeras sujetas a tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los autorizados. Ojo, para eso también hay muchos permisionarios en el medio de transporte que tienen guías establecidas ya. Entonces, el desviarse de ellas es un delito también, una presunción de contrabando. Cuando se pretenda realizar la exportación, retorno de mercancías, desistimiento del régimen con el que se ingresó la mercancía o la conclusión de las operaciones de tránsito en el caso de que se presente el pedimento sin las mercancías correspondientes en la aduana de salida, siempre que la consumación de tales conductas hubiera causado un perjuicio del fisco federal. Y también se presume cuando las mercancías de comercio exterior destinadas al régimen aduanero de depósito fiscal no arriben al almacén general de depósito que hubiera expedido la carta de cupo para almacenar dicha mercancía o a los locales autorizados. Ahora, tenemos aquí, ya pasamos las conductas y ahora vamos a la tipicidad con sus elementos objetivos. En el caso particular del contrabando, el sujeto activo pues es la persona que importa, que exporta o que cometa cualquiera de las conductas antes descritas. ¿Sale?
Aquí les dejo la mención que también puede ser una persona moral, porque este delito también está contemplado para ser sancionado a personas morales en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El sujeto pasivo, pues es igual el fisco federal, que es quien resiente el daño o el perjuicio. La conducta puede ser acción u omisión. El resultado va a depender del momento de causación, en este caso de la conducta. El nexo causal, por ejemplo, puede ser introducir o extraer del país o de los recintos fiscales o fiscalizados mercancías sin pagar contribuciones o cuotas compensatorias o que no tengan permiso de la autoridad o que al ser que sean de importación o exportación prohibida, refiriéndonos a las mercancías. Ahí sí traemos un nexo causal muy delimitado. Circunstancias de modo, tiempo u ocasión, que al momento de introducir o extraer las mercancías que sean de importación o exportación sin pagar las contribuciones o bien introducirlas o extraerlas de los recintos fiscales o fiscalizados. Si ven, este delito como tal sí trae más causales de circunstancias de modo, tiempo u ocasión. Circunstancias objetivas, tenemos agravantes o atenuantes. ¿Con qué se sanciona? Se sanciona con pena de prisión también, ¿sale? Y también va a depender del monto, en este caso, de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas, ¿sale? Entonces nos vamos aquí que si el monto de estas contribuciones o cuotas es de hasta 1.603.710, ¿sale? Por cada una, o en su caso la suma de ambas es hasta de 2.405.540, la pena será de 3 meses a 5 años, ¿sale? Eh, ¿Qué pasa si este monto por cada una excede de 1.603.710 o en su caso de ambas excede los 2.405.570, pues es de 3 a 9 años. Y de 3 a 9 años se da cuando se trate de mercancías cuyo tráfico sea prohibido por el Ejecutivo Federal, o sea, eso no tiende a la suma, tiende a el monto, perdón, tiende al tipo de mercancías, es decir, que sean prohibidas como tal, ¿sale? Y de 3 a 6 años, cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones o cuotas omitidas, o cuando se trate de los supuestos previstos en el 103, que son los que ya desarrollamos o describimos anteriormente. Para determinar el valor de las mercancías y el monto de contribuciones o cuotas compensatorias, solo se tomará en cuenta los daños ocasionados antes del contrabando. Ahora, cuando es persona moral, se sanciona exactamente igual que el defraudación fiscal o su equiparable, que es con la suspensión de actividades, clausura de locales o establecimientos, prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participado su comisión, la inhabilitación temporal para que no puedan participar dentro de los concursos de la contratación del sector público, las demás que tengan las leyes fiscales, la intervención judicial para salvaguardar derechos de trabajadores o de sus acreedores, o la amonestación pública. Perfecto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Yo sé que el delito de contrabando sí es bastante amplio. Nos dice Eduardo, o sea, si yo fui de viaje y me traigo una cámara que no declaro es contrabando, no. Aquí básicamente lo que tienes que ver es que te encuadres en alguna de las conductas señaladas anteriormente. O sea, aquí pues tú lo estás adquiriendo como forma parte de tu viaje, por así decirlo, ¿no? Y nada más, eso sí, recordando, estamos hablando del tipo penal de contrabando, no estamos hablando de las conductas que pueden ser sancionadas como tal con alguna multa o algo así. Ejemplo, si esa cámara en particular tiene, no sé, X componentes que a vista de la aduana que está directamente en el aeropuerto, tenías que presentar ahí llenar ahí tu forma, pues a lo mejor sí, pues tienes que llenar la forma, a lo mejor pagar ahí una multa, algo así, si es que fuera el caso, ¿no? Pero contrabando como tal, no. ¿Sale? Ok, ahora nos vamos entonces a los delitos sobre el RFC, declaraciones y datos contables. Ok, estos delitos me pareció muy importante recalcarlos porque literal no son muy conocidos y se toman más en cuenta para efecto de pues, ser sancionados a través de alguna multa, alguna infracción, pero también son delitos y son súper importante que los conozcamos porque yo he visto causas penales en ese sentido por
declarar datos falsos, por ejemplo, en un cambio de domicilio, o sea, cosas tan sencillas que uno dice, ay, fue un error en el trámite, en el portal del SAT y cuando los fueron a buscar no los encontraron, se puede cometer este tipo de delitos, ¿sale? Entonces, sí me gustaría recalcarlos. A quien omita, por ejemplo, solicitar su inscripción o la de un tercero en el Registro Federal de Contribuyentes por más de un año, contado a partir de la fecha en que debió hacerlo, a menos que se trate de personas cuya solicitud de inscripción deba ser presentada por otro, aún en el caso de que éste no lo haga. Esto es, que no estén inscribiéndose en el RFC o en su caso, algún tercero que tuvieran que haberlo hecho por tal persona y haya pasado más de un año contado a partir de la fecha en que debió de hacerlo. ¿Sale? O sea, si la autoridad se da cuenta que ustedes ya eran materia de inscribirse en el registro y no lo hicieron, puede ser un delito, con independencia de las demás conductas que pueden sancionarse con multa, ¿vale? Que rinda con falsedad al citado registro los datos, informes o avisos a que se encuentra obligado. Eso es lo que les decía, resaltando el ejemplo de los cambios de domicilio. Ah, voy a dar aviso de que me cambié de domicilio en tal lugar. Ah, perfecto. Pero ¿qué creen? No le puse el número interior. Ah, perfecto, pero se me fue. Ok, ya. De repente llega la auditoría, buscan a la empresa, no la encuentran, la tienen como no localizada y ¿sabes qué? No, aquí está raro porque en este caso el representante legal o buscan representante legal, representación legal, quien hizo el trámite y demás. ¿Por qué? Pues a mí me están declarando un domicilio donde no lo encuentro, ¿no? Y con independencia de lo que puede suceder, que hay, eres EFO, que son lo menos que puede pasar, también se puede configurar un delito, porque pues a vista de la autoridad no es la misma dirección la que me estás declarando a donde realmente te encuentras. Entonces, mucho ojo con los datos que colocamos en las plataformas del SAT, que use intencionalmente más de una clave del Registro Federal de Contribuyentes, si es que la tuviera, que modifique, destruya o provoque la pérdida de la información que contenga el buzón tributario con el objeto de obtener indebidamente un beneficio propio o para terceras personas en perjuicio del fisco federal, o bien ingrese de manera no autorizada a dicho buzón a fin de obtener información de terceros. Ojo, normalmente, ¿quién entra al buzón tributario? El contador. ¿Sale? Entonces, ¿qué dice? Que modifique, destruya o provoque la pérdida de la información que contenga el buzón con efecto de de obtener un beneficio indebido, ¿sale? Entonces, también es importante y nosotros siempre les sugerimos que tengan siempre responsivas por el uso de, en este caso, pues, ya sea la firma o la contraseña para efecto de quién ingresa y quién tiene a sus manos la información colocada en el buzón tributario. O sea, lo de menos es, ya abrió el buzón y ya se me adelantó la notificación. No, sí se puede constituir también ahí un tema de delito. Otra conducta es que desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de domicilio, perdón, al Registro Federal de Contribuyentes después de la notificación de la orden de visita o del requerimiento de contabilidad, documentación o información de conformidad con el 42 del Código. O bien que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que este crédito esté garantizado, pagado o quedado sin efectos, o que hubiera realizado actividades por las que deba pagar contribuciones y haya transcurrido más de un año contado a partir de la fecha en que legalmente tenga la obligación de presentar el aviso de cambio de domicilio o cuando las autoridades fiscales tengan conocimiento de que fue desocupado el domicilio derivado del ejercicio de facultades de comprobación. Esto es súper importante porque nunca falta que ya iniciada la visita se cambien de domicilio. ¿Sale? O sea, ya notificada, tienen visitas, se cambian. Sí se puede hacer porque a lo mejor hay casos en los que digan, no, pues me voy a cambiar de oficina, lo que sea. Sí, pero tienes que dar aviso ante el SAT y aparte a la autoridad que te está llevando la auditoría, que te acuerde propiamente que ya tiene por recibido dicho cambio y demás, en el supuesto que estés en visita, o también si ya te notificaron el crédito fiscal, porque puede ser que a lo mejor estés en crédito fiscal y lo vayas a impugnar, ¿no? Ok, perfecto. Ya me lo notificaron, doy aviso para efecto de que pues aún no va a estar garantizado, o si es que lo garantizo, pues también informe eh, que está garantizado y que aún así me cambie de domicilio. O sea, sí es importante que se consideren cada uno de estos supuestos. Esto me suena también mucho
a materia de responsabilidad solidaria, ¿sale? Cuando no encuentran a la persona principal obligada dentro de, por ejemplo, estos créditos fiscales, se van con los socios, ¿sale? Pero eso es lo de menos, porque eso sigue siendo una responsabilidad administrativa, ¿no? No pasa de crédito fiscal, lo litigas y tal. El problema viene cuando el problema viene, perdón, propiamente cuando se hace un tema penal, cuando se está investigando la causa como tal. Ahora, ¿cuándo va a considerar la autoridad que se desocupó como tal el domicilio? Bueno, pues que ya haya acudido en 3 ocasiones diversas a dicho domicilio dentro de un periodo de 12 meses y no pueda practicar diligencias, ya sea la diligencia de cobro, la diligencia dentro de la revisión o la visita domiciliaria y demás, tuvieron que haber acudido mínimo 3 veces, ¿sale? Dentro de ese periodo de 12 meses. ¿A quién? Ok, otra conducta también es que a quien mediante cualquier medio físico, documental, electrónico, óptico, magnético o de cualquier otra clase de tecnología suplante la identidad, representación o personalidad de un contribuyente. Y eso también nos suena a qué? Como a robo de identidad. ¿Sale? Que igual es un delito establecido en el Código Penal Federal, sin embargo, también tiene pues cierta causa, tan es así que está establecido en nuestra legislación fiscal, porque fue muy común. Hubo un periodo en el que era súper común que ocuparan la identidad de otra persona, ¿sale? O sea, y de repente ya la persona era socia de X empresa y no sabía, le llegó un crédito fiscal gigantesco, ¿no? O la investigación por EFO, por EDO, el procedimiento de la Facultad de Gestión, sin saberlo, ¿sale? Entonces, esto también es un delito. También es un delito cuando se incita a una persona a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes para utilizar sus datos de forma indebida, ¿sale? O sea, cuando la persona sabe, pero yo estoy incitando a que se registre. Ahora, no se va a formular querella si quien encontrándose en cualquiera de los supuestos anteriores, todas las conductas, subsana la omisión o informa del hecho a la autoridad fiscal antes de que el fisco lo descubra o medie requerimiento dentro de la autoridad, dentro de la orden de visita o cualquier otra facultad de gestión notificada por la misma, o si el contribuyente conserva otros establecimientos en los lugares que tenga manifestados ante el Registro Federal de Contribuyentes. O sea, aquí, digamos, no se va a formular querella, es un poquito más leve que los demás delitos que ya vimos. Y en ese supuesto, si es que se sigue la causa y se determina que sí se cumple con el tipo penal, se puede imponer una sanción de 3 meses a 3 años de prisión a quien cometa cualquiera de estas conductas. Y pues díganme ustedes si no es importante que validemos la información que estamos cargando en el buzón en la página del SAT o revisar la información que está cargada en el buzón tributario, si por una conducta tan sencilla puede haber una sanción de 3 meses a 3 años de prisión. Entonces, esto es importante que lo tengamos en conocimiento para que pues evitemos, ¿no? Y mitiguemos esta clase de conductas. Ahora, vamos con los delitos en declaraciones y datos contables. También súper interesante. A quien registre sus operaciones contables, fiscales o sociales en 2 o más libros o en 2 o más sistemas de contabilidad con diferentes contenidos. Esto también es un delito, ¿sale? No falta el típico, es que lo tenía aquí, la contabilidad la lleva en ese sistema, y luego en otro. Y, bueno, esto es una conducta que se sanciona como un delito, que también se sanciona como delito, que se oculte, altere o destruya total o parcialmente los libros, sistemas o registros contables, así como la documentación relativa a los asientos respectivos, que conforme a las leyes fiscales esté obligado a llevar o estando obligado a ello a tenerlos, no cuente con ellos. El Código Fiscal es muy claro. El Código Fiscal nos describe qué se entiende por contabilidad. Y la contabilidad no únicamente son los asientos contables. O sea, trae desde el asiento contable, CFDI, contratos, la materialidad, o sea, trae absolutamente todo eso, abarca la contabilidad. ¿Qué pasaba antes mucho? Las empresas cuando les llegaba una auditoría, literal, la quemaban la contabilidad. Era así como, es que se incendió el local, porque ahí traían todo y pues justamente se trata de esto, esta conducta, ¿no? O sea, destruían completamente los libros, los registros y todo eso para efecto de, pues es que estoy imposibilitado, ¿no? Entonces, pues
también mucho cuidado con esta parte. Digo, no es, yo me estoy hablando del caso pues más fuerte que puede ser destrucción, pero pues también puede ser si lo ocultas o se altera esta documentación, ¿sale? Determine pérdidas fiscales con falsedad. Eso ya lo habíamos visto y también viene como un equiparable en la defraudación fiscal. Sin embargo, pues puede ser materia también de este delito dentro de las mismas declaraciones. Que sea responsable de omitir la presentación por más de 3 meses de la declaración informativa que se refiere al primer párrafo del 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o presentarla en forma incompleta, que son básicamente las empresas que tienen regímenes fiscales preferentes. Esto vendría siendo pues como tal responsabilidad pues de quien presente o quien lleve la contabilidad de este tipo de empresas. Otra de las conductas que también pueden ser sancionadas es a quien por sí o por interpósita persona divulgue, haga uso personal o indebido a través de cualquier medio o forma de la información confidencial que afecte la posición competitiva proporcionada por terceros a que se refieren los artículos 46 fracción cuarta y 48 fracción séptima del Código Fiscal. Esto se refiere a cuando tenemos algún tipo de visita o revisión de gabinete, nosotros entregamos la información como tal que nos está pidiendo la autoridad, pero muchas veces esa información se desprende, eh, secretos industriales, se desprenden todo este tipo de información confidencial que obviamente si se divulga afectaría completamente mi posición competitiva frente a cualquier tercero, ¿vale? Entonces se define como tal como un delito, siempre y cuando esté dentro de esta facultad. Ojo, con independencia de otro tipo de materias y otro tipo de sanciones, ¿vale? También es una conducta que asienten con información falsa o de manera inadecuada las operaciones o transacciones contables, fiscales o sociales o que cuente con documentación falsa relacionada en dichos asientos. ¿Sale? Todos estos delitos que ya vimos por declaraciones y por datos contables se van a sancionar imponiendo, pues literal, una sanción de 3 meses a 3 años de prisión. ¿Sale? Ok, ahora vamos por el delito por simulación de operaciones. Y este delito también tuvo su auge pues a partir del 2015, 2016, cuando se puso de moda todo eso de los EFOS y los EDOS. ¿Alguien sabe qué es un EFO o un EDO o tiene alguna idea de estos términos que se hicieron muy conocidos por ahí del 2015, 2016? Ujú, EFO, quien emite la factura de operación de morada. Ujú, perfecto, quien la emite. Y el EDO es quien la deduce, ¿sale? Entonces aquí hay dos partes. Exactamente, excelente. Sí, el EFO es quien la emite y el EDO es quien la deduce, ¿sale? Perfecto. Entonces, esto se puso literal de moda y todo comenzó, pues, o tiene su origen en la OCDE, ¿no? Básicamente era una conducta que se empezó a regular en el tema de disminución de la base gravable en los países que componen la OCDE, llega aquí a México, pero ¿qué pasa? Cuando llega a México, nuestro sistema como tal, pues no estaba completamente listo para atender este tipo tanto de procedimientos administrativos o en este caso procedimientos penales, pues porque nosotros primero no somos un país primermundista, ¿no? Y segundo, no tenemos la regulación con la que tienen ellos. De repente llegan y nos imponen como tal este procedimiento dentro del 69B, que es una facultad de gestión, y nos dicen, pues es que aquí yo voy a revisar que, pues si no tienes ciertos elementos, como son activos, infraestructura, capacidad técnica, que no estés en el domicilio y demás, pues yo voy a considerar que estás emitiendo facturas sin contar con los requisitos necesarios, ¿no? O en su caso, las personas que estén dándole efectos fiscales a esos comprobantes fiscales que emitió una persona que no cuenta con los elementos para poder llevar a cabo estas operaciones, ¿no? Esas personas que están dándole efectos fiscales también las voy a sancionar. Y esto es dentro de un procedimiento de facultad de gestión. Eso es muy interesante porque nació como tal, como una facultad de gestión y lo llevó hasta colocarlo hasta dentro del catálogo de delitos fiscales y en su momento dentro de los delitos fiscales que ameritaban prisión preventiva oficiosa.
que hoy en día ya no está con la reforma que hubo el artículo 19 de la Constitución. Sin embargo, sí se colocó en algún momento. Entonces, sí me gusta mucho recalcar este delito porque pues puede comenzar con una facultad de gestión o dentro de la misma facultad de comprobación hay jurisprudencia que dice que te pueden revisar 69B en la facultad de comprobación o en las devoluciones, ¿no? En la solicitud de devoluciones, pues ahí también puede solicitarte materialidad, lo que comúnmente llamamos, ¿no? Como una materialidad es que pues puedas acreditar que la operación propiamente sí se llevó a cabo. Y aquí lo que hice fue colocarles un pequeño esquema para que conozcamos un poco cómo es esta operación y pues podamos entender entonces el tipo, ¿no? O sea, este tipo de operaciones entre EDOS y EFOS, ¿cómo comienza? Esa es la forma común, ¿no? O sea, comienza con el inicio. O sea, tú identificas a un comprador de facturas o conoces y demás, ¿no? ¿Qué sucede normalmente? Se paga el valor de las facturas. Ujú. En este caso, pues el EFO emite el CFDI correspondiente, está vendiendo la factura, ya recibió el pago está aquí en el 2 ¿y qué hace? Reembolsa pues el monto pagado menos la comisión que se queda. La comisión puede ser el IVA, puede ser una comisión más alta que el IVA, de eso se pacta, ¿no? Ojo, estoy diciendo, y repito, esto es una conducta ilegal, ¿no? O sea, no queremos hacer apología del delito ni mucho menos, simplemente es que se conozca como tal la conducta. El emisor pues va a reembolsar el monto pagado, obviamente menos sin su comisión. ¿Y qué va a hacer el EDO? El EDO va a darle efectos fiscales a ese comprobante fiscal, o lo va a deducir de IVA o lo va a acreditar del impuesto al valor agregado, ¿vale? Para efectos de disminuir su base gravable para cualquiera de esos impuestos y entonces pues, pague menos, ¿sale? ¿Por qué? Porque básicamente lo que se hace es, voy a tratar de decir que tengo muchos gastos. Entonces, como tengo pues muchos gastos, he gastado de más, pues sobre lo que tengo que pagar es menos. ¿Sabes? Estoy tratando de decirlo de una manera más coloquial, pero pues estoy descontando todos mis gastos a mis ingresos, a mis pocos o nulos ingresos, ¿no? Entonces, pues obviamente siempre me sale pérdida, ¿no? Nunca tengo que pagar. Entonces, ese es como tal el negocio de este tipo de esquema de EFOS y EDOS. Comienza con un tema así, ¿sale? Entonces, como tal, la legislación nos establece que se va a sancionar por sí o por interpósita persona a la persona que expida, que enajene, que compre o que adquiera, ¿sale? A cualquiera de esas conductas como tal, la persona que las realice como tal va a ser sancionado, ¿ok? Que expida, que enajene, que compre o que adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, ¿vale? Ya vimos anteriormente que también es un equiparable a defraudación fiscal los actos o contratos simulados, pero ahí es, digo, tendiendo al principio de tipicidad, pues sí traemos actos o contratos, aquí no. Aquí sí traemos específicamente ese tipo penal, va a sancionar a quienes expidan o cualquiera de estas conductas a que tengan relación con comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. ¿Sale? Entonces, esto es súper importante. Y también tiene equiparable este delito. ¿Cuándo se da el equiparable? Cuando, o a quién se va a sancionar, al que sabiendas de esta operación, o sea, al que sepa sobre esta parte de EFOS y EDOS que se están aquí comercializando comprobantes sin contar con los elementos, permita o publique a través de cualquier medio anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. ¿Esto qué nos dice? ¿O por qué lo está colocado dentro del 113 bis del Código Fiscal de la Federación? Porque ya había llegado esta conducta al máximo en el sentido en el que ya hasta se estaban publicando como tal dentro de pues medios electrónicos y demás los anuncios para la venta de facturas. O sea, ya había llegado a un extremo tal que ya era como no, o sea, te estás permitiendo esta parte, o sea, publicar y demás. No, igual, se va por equiparable a simulación de operaciones.
¿sale? A los que pues se dedicaban a permitir y publicar este tipo de anuncios, ¿vale? Ok, luego tenemos la tipicidad. El sujeto activo, en este caso, se va a tratar de la persona que expide, enajene, compra o adquiere comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Ojo, aquí les recalqué esta parte que la sanción de este delito como delito autónomo es de 2 años a 9 meses de prisión, que está en la punibilidad. Pero este delito se puede sancionar como delincuencia organizada. En caso de acreditarse como delincuencia organizada, la pena es de 8 a 16 años de prisión, ¿ok? Por configurarse delincuencia organizada. ¿Alguien sabe qué es delincuencia organizada o cuándo se configura la delincuencia organizada? Lo que le suene, ¿eh? ¿No? ¿No le suena? Un grupo de personas que cometen delitos. Ujú. Cuando tres o más personas se reúnen o actúan para cometer un delito. Exactamente. Cuando más de una persona se organizan. Ujú. Cuando más de tres personas cometen un delito dentro de los que establece el catálogo contenidos en la ley federal contra la delincuencia organizada, se configura como tal esta figura delictiva. ¿Sale? Tres o más personas que cometan alguna de las conductas que establece pues esta norma. ¿Sale? No todos los delitos son sancionados de esta manera, pero ¿qué creen? La simulación de operaciones sí está contenida en este artículo y por lo tanto, si es delincuencia organizada, pues la pena se agrava. ¿Sale? Nada más se los puse aquí para que tuvieran este dato. El sujeto pasivo, el fisco federal, que es quien resiente el daño o el perjuicio. La conducta es por acción. El resultado, pues depende, puede ser instantáneo o puede ser permanente, depende cuándo se consume el delito, si es una situación que fue únicamente un CFDI o si es una estrategia que como tal ya se lleva, bueno, pues ahí obviamente el resultado es diferente. El nexo causal se acredita con que los FDIs que amparen operaciones, que los FDIs, perdón, que se estén, pues sí, expidiendo o enajenando, amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Para ello, pues sí es importante, o lo que normalmente sucede es que la autoridad fiscal se basa para poder acreditar este tipo de operaciones en el proceso que trae el 69B como tal, es decir, que se cumpla con activos, capacidad, técnica, infraestructura, personal y demás, ¿no? O sea, revisa como tal estos elementos para que pueda configurar estas operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados. Circunstancias de modo, tiempo u ocasión, pues aquí no las hay y pues las circunstancias agravantes para los servidores públicos. Ojo, esto fue súper importante porque también los servidores públicos ya estaban cometiendo este tipo de conductas y para ellos también es un agravante, ¿sale? Ok, nos vamos a la punibilidad. Para persona física, pues ya les adelanté un poquito, la sanción va de 2 a 9 años de prisión y ese delito también puede ser, por ese delito, perdón, también se puede sancionar a las personas morales, ¿sale? Y se puede sancionar como tal con una sanción pecuniaria o una multa, un decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito, publicación de la sentencia, la disolución o las demás que expresamente señalen las leyes penales, ¿no? Que también puede ser una clausura, una suspensión de actividades y pues demás, ¿no? Ok, ahora vamos a platicar un poquito de los básicos del derecho procesal penal en los delitos fiscales, que traté de recalcar tres temas que para mí son de relevancia. Digo, no estamos hablando propiamente de un proceso penal, sino es para que ustedes conozcan el impacto que tiene ese derecho penal en nuestros delitos fiscales, ¿no? Y quiero comenzar con los delitos que se persiguen por querella. Bueno. Para empezar, para que un delito fiscal pueda ser comenzado, una investigación y demás, necesita
un requisito de procedibilidad. Esos requisitos de procedibilidad, es decir, de procedencia, puede ser una querella o una declaratoria de perjuicio. Cualquiera de estos dos, pues va a variar, depende del tipo de delito. Y la ley hace una distinción entre qué delito requiere cada uno de estos requisitos de procedencia. En el caso de la querella, por ejemplo, los delitos de defraudación fiscal requieren de este requisito de procedibilidad para que pueda ser investigado este delito. Los equiparables a la defraudación fiscal. eh, los relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes, los relacionados con la contabilidad, con la determinación de pérdidas con falsedad, con las declaraciones en paraísos fiscales y la divulgación de información confidencial relativa a los precios de transferencia contenidos en el 111 del Código Fiscal de la Federación. ¿Sale? Y también se persigue por querella el delito que penaliza al depositario o interventor infiel señalado en el artículo 112 del Código Fiscal de la Federación. Recordemos que, digo, ahorita hicimos el análisis de los delitos más relevantes. Sin embargo, pues el catálogo de delitos es más amplio en el sentido más específicamente para la parte de servidores públicos, ¿vale? Sí hay muchos delitos fiscales a través de los cuales se sancionan a los servidores públicos, que bueno, como tal pueden ser materia de un seminario aparte, porque sí son pues muy precisos y justamente muchos servidores públicos no los conocen. Por eso es que pues no saben que se tienen que limitar a cierto tipo de conductas, ¿no? Como el dar información confidencial y demás. Otro delito que se persigue por querella es el que penaliza también a los servidores públicos que ordenen o practiquen embargos o visitas domiciliarias sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente o servidores públicos que realicen la verificación física de la mercancía en transporte en lugar distinto a los recintos fiscales señalados en el artículo 114 del Código Fiscal de la Federación. Esto es muy importante porque cuántas veces sucede, ¿no? En la práctica. Llegan directamente a practicar el embargo, la visita domiciliaria y sí o sí de conformidad con el 14 y el 16 de la Constitución, tienen que llegar con un mandamiento escrito emitido por la autoridad fiscal competente. ¿Sale? Ojo, nuestra recomendación siempre es que atiendan todo este tipo de requerimientos. Sin embargo, sí, pues se acerquen con una persona que los pueda apoyar y guiar en el proceso y también determinar este tipo de ilegalidades, ¿no? Porque entiendo perfecto que si llega a un visitador, que para empezar tienen que identificarse, pongamos que lo hace, y no trae la orden o la trae el mandamiento escrito, pero no está firmado por una autoridad competente, pues a lo mejor uno atiende la visita y nunca se enteró que hubo cierta ilegalidad, ¿no? Entonces es importante revisar los documentos que nos notifican, lo que estamos firmando, es muy importante. ¿Sale? Aquí les dejo una tesis relevante que a mi parecer puede servir también para complementar este tema, que nos dice que el delito de defraudación fiscal, en el delito de defraudación fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene 5 años para emitir el dictamen técnico contable, que es un requisito para formular querella. Ok, básicamente, como les dije, para que se pueda analizar y investigar propiamente, ya iniciar la causa por cualquiera de estos delitos, la Secretaría de Hacienda tiene que o emitir una querella o en su caso declaratoria de perjuicio. Pero para que se pueda formular cualquiera de estas, tiene que haber un dictamen técnico contable. ¿Qué es eso? O sea, propiamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no dice, creo que me causaron un perjuicio, no sé, hubo una omisión en el pago de contribuciones. No, tiene que acreditar ese dicho con el dictamen técnico contable, ¿sale? Para que entonces tengan bien determinado el dictamen técnico contable aproximadamente de cuánto es de lo que se está llevando la omisión o sobre lo cual se está configurando, y entonces nos vayamos o se vaya la Secretaría de Hacienda de Crédito Público a formular la querella correspondiente, ¿sale? En ese sentido, pues encontramos que esta tesis nos dice que la Secretaría tiene 5 años para emitir el dictamen técnico económico, ¿sale? O sea, estamos hablando que son 5 años para emitir el dictamen, o sea, puede que dentro de ese dictamen, de ese análisis que haga, pues sí encuentre la conducta delictiva y entonces esos 5 años que se habían considerado para efecto de la prescripción no sean 5 años, ¿vale? Entonces, esa tesis es relevante y me gustó por eso dejárselas aquí.
Ok, luego tenemos los delitos que se persiguen por declaratoria de perjuicio, que es el otro requisito de procedibilidad que les comentaba. Tenemos el delito de contrabando, que está contemplado en el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación. Tenemos el delito de presunción de contrabando, contemplado en el 103. Y tenemos el otro delito que es que al que se apodere de mercancías que se encuentren en recinto fiscal o fiscalizada contemplado en el 115 del Código Fiscal de la Federación, que sería un equiparable a contrabando. Todos estos tres delitos se tienen que perseguir por declaratoria de perjuicio. Ahora, la prisión preventiva oficiosa, ¿qué es lo que les comentaba un poquito anteriormente? Bueno, la prisión preventiva oficiosa no es más que una medida cautelar que te impone como tal, pues en este caso la autoridad, el tribunal propiamente que ya te esté revisando, que ya te esté llevando el asunto que va a resolverte propiamente sobre la causa penal y que puede como tal solicitar el Ministerio Público para efecto de que tu proceso lo lleves pues literal en prisión. ¿Sale? Este tipo de medida cautelar únicamente se impone cuando realmente hay un riesgo de que la persona pues se vaya del país o se esconda o algún tema así y entonces pues no pueda sancionar, no la puedan encontrar y entonces no la puedan sancionar, ¿sales? Entonces, este tipo de medida cautelar está contemplada, desde luego, para los delitos pues más fuertes, por así decirlo, que se pueden cometer, ¿no? Homicidio doloso, este, obviamente tráfico de drogas, todos estos delitos, terrorismo, esos delitos que son como de alto impacto, pueden ser sancionados, bueno, más bien se les puede aplicar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué pasó? Con todas las reformas que hubo anteriormente, aproximadamente en el 2020, se había colocado que para los delitos fiscales como tal, la defraudación fiscal, pues también se contemplaba la prisión preventiva oficiosa. Entonces, sí hubo como mucho auge en ese momento porque fue como, oye, pero pues este tipo de delitos, si ustedes lo ven, las conductas pueden ser cometidas pues por el mismo contribuyente, por el contador y no necesariamente pues tiene como la gravedad, por así decirlo, de este tipo de delitos como el terrorismo y ese tipo de cosas. Entonces hubo mucha contradicción para efecto de que sacaran este tipo por ejemplo, la defraudación fiscal de este tipo de delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa. ¿Ok? Entonces hubo mucho debate ahí, pero bueno, concluimos con que el 13 de noviembre de 2024 fue aprobado por la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma al artículo 19 de la Constitución, que actualmente prevé el catálogo de delitos que justamente ameritan prisión preventiva oficiosa. ¿Vale? Entonces, aquí se decidió que entre otros delitos, porque les comento que no solamente se refieren a los delitos fiscales, la defraudación fiscal pues no ameritaba propiamente la prisión preventiva oficiosa, ¿sale? Entonces la sacan de ese catálogo. También hubo una tesis ahí que impactó en esta parte. La sacan del catálogo y bueno, el actual artículo 19 como tal de nuestra Constitución establece pues el catálogo que sí ameritan prisión preventiva y de los cuales sí podemos destacar el contrabando y ojo, cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Por eso también hice mucho auge en ese delito como tal, porque pues sí amerita prisión preventiva oficiosa. Es decir, que si te inician una causa penal por simulación, perdón, por el delito por uso de comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas o inexistentes, lo más seguro es que el Ministerio Público sí solicite la prisión preventiva oficiosa. Y entonces lo va a solicitar y justamente como su nombre lo dice, no está sujeto a que el juez decida o no, sino que realmente la tiene que aplicar. Y el procedimiento se lleva en cárcel mientras dura el procedimiento. Entonces, estamos hablando de un tema delicado. Les repito, ya no está la defraudación fiscal ni su equiparable, pero sí estos dos delitos. ¿Sale? Ok, y luego tenemos el tema de la reparación del daño. ¿Ok? Bueno, para efectos de condena en cuanto a reparación del daño, iniciando desde la premisa de que cualquier víctima de delito, quien sea, tiene derecho a la reparación del daño.
En este caso, a ver, ustedes me pueden apoyar. ¿Quién es el sujeto pasivo en los delitos fiscales? O sea, ¿quién es el que resiente el daño en los delitos fiscales? La autoridad, o sea, el SAT, el erario, el fisco. Ujú, el fisco. En este caso, de los delitos que revisamos, pues es el fisco federal quien resiente el daño. Entonces, pues si es un derecho de las personas víctimas de un delito la reparación del daño, pues también lo es para el fisco federal, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque pues se tiene que cuantificar esta reparación del daño, ¿no? Entonces, la autoridad competente debe considerar la cuantificación referida, incluyendo la actualización y los recargos que hubiera determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se dicte la condena. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que traíamos por el uso de comprobantes fiscales o operaciones simuladas falsas, ¿no? O sea, supongamos que se inicia la causa y al final determinan que la cantidad, por así decirlo, que como tal se llevó a cabo a, a través de este tipo de operaciones fueron 5 millones de pesos, por ejemplo. Recordemos que el delito de uso de comprobantes fiscales o de operaciones simuladas falsas o inexistentes se sanciona con pena privativa. Ok, ahí ya traigo la pena privativa, ¿están de acuerdo? Pero también voy a tener que reparar el daño. Entonces, aquí lo que se va a hacer es un cálculo de cuánto es esta cuantificación, que supongamos que son 5 millones de pesos en el ejemplo que les pongo, pero tiene que incluir tanto actualización como recargos, ¿sale? Que se hubieran determinado. O sea, imagínense desde el tiempo en el que se emitieron esos FDIs y que se les dio efectos fiscales a los mismos hasta en tanto se dicte la condena. Entonces, esos 5 millones de pesos al final ya no van a valer 5 millones de pesos, ya van a ser 6 o 7, depende del tiempo que haya durado el proceso. Proceso que se llevó en prisión, ¿por qué? Porque este delito amerita prisión preventiva oficiosa. Entonces, vamos hilando todos estos elementos que contemplamos, ¿no? Ahora, tenemos aquí ejemplos. Si una persona evade impuestos, la reparación del daño consistiría en pagar los impuestos no pagados, los intereses moratorios y las multas correspondientes, que es lo que les acabo de decir. Ahora, si la empresa realiza facturas falsas, la reparación del daño implica devolver el monto de las facturas falsas y cubrir intereses y multas. O sea, básicamente es eso. Ojo, con los delitos que sí traen, como les dije, pena de prisión preventiva oficiosa o pena corporal, que es, bueno, de prisión, pues entonces se llevan los dos temas, ¿no? Entonces, sí es muy delicado que caigamos en alguna de estas actividades. Y aquí les coloqué una tesis relevante. Que es reparación del daño, se las voy a citar, reparación del daño en delitos fiscales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene derecho a que se le garantice su pago cuando actúa como víctima por la comisión del delito de desocupación de domicilio fiscal sin presentar el aviso ante el Registro Federal de Contribuyentes. Y esa tesis me gustó colocárselas. ¿Por qué? Porque normalmente uno pensaría, ok, la reparación del daño pues va a ir con respecto a un delito donde hubo cierto monto, pues, de contribuciones que no se enteraron, que no se pagaron o que hubo una reducción de la base gravable y demás, ¿no? Entonces dices, bueno, ahí hay una reparación del daño, pero no. Esta tesis es muy reciente, es de marzo de 2025 y la tesis establece como tal que cuando se presenta el delito de desocupación de domicilio fiscal sin presentar el aviso ante el Registro Federal de Contribuyentes, que ya lo vimos, que ya lo estudiamos, que ya vimos que si te cambias de domicilio y ya fueron más de 3 veces a tu domicilio y no te encontraron en el periodo de 12 meses, se considera como desocupación para efectos de delito, independientemente de para efectos de infracción. Este, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene derecho a que se le garantice un pago, justamente por reparación del daño. ¿Por qué? Porque no pudo fiscalizar, o bueno, la justificación de la tesis es porque no puede fiscalizar debidamente porque hay una desocupación. Ojo, esa es una tesis aislada, es un precedente, desde luego. No estoy diciendo que sea una jurisprudencia o que tenga el peso de la jurisprudencia como tal. Sin embargo, podemos con estos tipos de criterios irnos dando cuenta que siempre en este tipo de delitos y en materia fiscal, pues siempre se le da cierto
cierta presunción de legalidad a los actos de las autoridades propiamente, ¿no? Sobre, incluso sobre las actuaciones que tenga como tal la persona, sobre los derechos que pueda tener. Entonces, me gusta mucho recalcar esta tesis porque pues está muy clara, ¿no? O sea, ni siquiera es como un delito que tenga una cuantía, porque únicamente lo que se hizo o lo que se cometió fue cambiarse de domicilio sin presentar el aviso. Y aún así hay que reparar el daño. Entonces, imagínense los delitos que sí traen esta pena. ¿Sale? Ok, bueno, pues hasta aquí mi participación en este seminario. Me gustaría dejar un espacio para preguntas y respuestas, comentarios. Si tienen alguna duda, con todo gusto los leo. Ok, perfecto. Entonces, si todo claro, denme un momento para que pueda sacar mi lista de asistencia. Ok, esperen, tenemos aquí una pregunta. Doctor Gómez nos pregunta, ¿cuál es tu opinión de la inserción de facturas o comprobantes fiscales falsos en la Constitución como un delito de prisión preventiva oficiosa? Ok, híjole, pues como les comentaba, ¿no? Todo este tipo de conductas pues ya viene desde hace varios años. Considero que es una conducta para los CEFOS, sí, que debería aplicar, porque estoy consciente también que muchas empresas se crean únicamente para este tipo de actividades, para emitir este tipo de comprobantes, pero también muchos de los CEDOS, y sí soy defensora un poquito de esa parte, no necesariamente tienen esa voluntad de comprarlas, ¿no? O sea, deriva también mucho de las empresas que los emiten. O sea, he visto varios asuntos de empresas que se dedican a vender facturas, pero que también prestan servicios, ¿no? Entonces, pues si a ti te cayó la mala suerte de tener ahí una operación comercial con una persona que se dedica a esto, pero que también tiene operaciones, pues tus comprobantes fiscales también no tienen valor y no necesariamente tú pues tenías o tuviste esta intención de hacerlo, ¿no? Con ese tipo de delito. Entonces, a mi parecer, sí creo que fue un auge muy mediático sobre este tipo de conductas. Creo que fue como lo acabamos, porque sí, justamente, híjole, el perjuicio al SAT y a las autoridades recaudatorias fue bastante, pero también creo que hubo ahí un tema mediático. Entonces, sí está bien que lo sancionen, pero también creo que sí hubo un exceso ahí, ¿no? Digo, creo que fue un gran avance sacando el tema de defraudación fiscal, porque igual, justamente como lo vimos al principio del curso, tanto puede ser una defraudación fiscal por la cuantía, ¿no? O sea, no es lo mismo que que hubo ahí un error en el tema de pago de impuestos, por tanto, a que ya sea incluso, no se pueda ni siquiera contar cuánto fue lo defraudado, ¿no? O sea, eso ya es otro tipo de situación. Entonces, pues sí, está bien que lo sancionen, pero creo que este sí, a mi parecer, fue un poco un exceso. Entonces, bueno, si ya no hay más dudas, déjenme saco la lista de asistencia. Listo, pues muchísimas gracias, la verdad, por su asistencia. La verdad es un tema que a mí me gusta muchísimo. Espero que les haya gustado
y pues quedamos a la orden, cualquier duda o comentario. Muchas gracias.